Hola, ¿cómo andan? Perfecto. ¿Cómo Muy estás, bien, Kesh? ¿vos? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Gracias por Hola, Guillo. acompañarnos. Gracias a todos los que han entrado hoy para compartir este momento con nosotros. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Me pasás la gorrita? No me percaté en estar con ese detalle. La próxima voy a tratar de estar a la altura de los fashion que sos. Los anteojos te Bueno. puedo pasar también. También son nuevos. Bueno, Hernán Iglesias Cilia es escritor, ha hecho un montón de cosas en su vida, que seguramente si él me las recuerda, las recuerdo. Ha escrito libros, se ha involucrado en política desde el lugar de la comunicación, ha estado en muchas campañas, ha estado en el equipo de comunicación del gobierno de Mauricio 2015-2019 y siempre preocupado no solo obviamente por el destino del país, de hecho él vivía afuera y se volvió a Argentina por su compromiso con el país, tiene una mujer rusa, que es un tema no poco relevante actualmente, y de hecho quizás le puedo preguntar algo sobre eso, pero siempre también preocupado por cómo impactar en un cambio cultural en nuestra sociedad. Hablamos mucho de eso en el 2020, y lanzó un proyecto desde cero con lo que significa eso siempre, el desafío de hacer una revista digital que sea un lugar donde se expresen nuestras ideas, nuestros valores, no partidario, pero sí que comparta nuestra visión del mundo, del país, y de cómo queremos nosotros desarrollarnos dentro de ello, que ha sido sumamente exitosa, y también en eso, Hernán, me saco el sombrero, porque empezar algo así y el impacto que ha tenido es algo nada fácil. Vamos a tener una conversación hoy donde yo le voy a preguntar algunas cosas que creo que pueden interesarnos a muchos, y que algunas cosas que también hace tiempo quería preguntarle, y después, como siempre, vamos a dejar un espacio a las preguntas. Así que de vuelta, Hernán, bienvenido, gracias. Y quizás empezar por el final de por qué Seúl, qué significó meterte en un proyecto de ese tipo, y qué significa hoy Seúl, y qué veías antes de arrancar Seúl y qué ves ahora, después de, no sé, son 2 años, 1 año y medio de Seúl. Un poco más de 1 año y medio. Esto arrancó, es una de esas cosas que arrancaron en la pandemia, ¿viste? En 2020 encontré que tenía un tiempo libre y siempre había querido tener un medio digital, y también sentía que faltaba un medio digital de la amplia familia de la democracia liberal y de la economía de mercado, digamos, que pudiera hacer circular ideas cercanas a donde yo estaba políticamente, pero que la excedieran, ¿no? Que no tenía que ser por una revista partidaria, más una revista de ideas. Siempre fui un consumidor de eso cuando vivía en Estados Unidos y después también, y tenía ganas de hacer una, y nada, averigüé cuánto me podía costar la gente, y arrancamos con lo que tuvimos sin planificar demasiado. Y lo que fue cambiando es que hemos ampliado mucho el espectro de colaboradores y de lectores. También hace 1 año tenemos lo que nosotros llamamos socios, que son suscriptores que nos pagan una plata por mes, tienen algún contenido exclusivo, pero sobre todo es un apoyo, gente que le gusta que Seúl exista, y nos pagan desde 600 pesos para arriba, porque les gusta lo que leen, les gusta que planteemos debates que por ahí en otros lados no se dan, y entonces eso nos ha dado como una robustez financiera que ha sido muy útil, y nada, y ahora estamos pensando en cómo crecer y cómo seguir haciendo por más canales y con más volumen lo que venimos haciendo. Has formado parte de un gobierno. Muchas veces se nos critica
que comunicamos mal, que no hemos tenido capacidad de comunicar nuestras obras, la intención de las cosas que hacíamos. ¿Cómo viviste esos 4 años de gobierno nacional dentro del equipo de comunicación? ¿Cuál es tu mirada de la comunicación de gobiernos en el mundo actual, en nuestro país, y cuáles son los aprendizajes? A ver, para los gobiernos es una época muy difícil para comunicar. La conversación pública es caótica, dominada hoy por las redes sociales, que para mí tiene un montón de ventajas, y también tiene una desventaja que cualquier error que cometés se hace visible instantáneamente y sos objeto de burla y de memes. Digamos, la era del meme, ¿no? Que cuando uno está en la oposición lo disfruta mucho, se divierte mucho, pero cuando uno está en el gobierno lo sufre, evidentemente. Eh, Creo que entonces un aprendizaje o un cambio de época ahora en la era del meme es que la comunicación política tiene que dejar de ser cómo evito cometer errores, porque los errores van a ocurrir siempre y es el error más chico, puede ser viralizado en cualquier momento, a tratar de encontrar maneras que sean más imaginativas y con más volumen y con más alternativas, que por ahí te equivoques, pero también meta más goles. Quiero decir, por ahí antes la comunicación política era tratar de ganar 1-0, 2-0. Como hoy es imposible que no te metan goles, tenés que tratar de ganar 8-4. ¿Me entendés? O sea, adaptarse a un entorno mucho más desordenado, mucho más caótico. Eh, Eso por un lado. Después, en nuestro gobierno, creo que entramos todavía al gobierno con una mentalidad muy de campaña, muy de hablarle directamente a la gente, salteando los intermediarios como la prensa o como los medios en general o los líderes de opinión. Eso lo fuimos aprendiendo un poco los ponchazos y al final lo hicimos mejor. Lástima que la situación ya era más complicada cuando nos dimos cuenta de tener estos niveles distintos de comunicación, de explicar más, ¿no? de tener una fase también más racional y argumentativa y explicar las cosas que estábamos haciendo. Eso nos llevó un tiempo, por ahí tenías que haber arrancado más rápido. Y después también cambió el clima mucho, ¿no? Depende de nosotros, no solo de nosotros, no es un aprendizaje, sino también es que, digo, ahora Juntos por el Cambio tiene hinchas, tiene gente con la camiseta puesta que por ahí en 2016 o 2017 no la tenía. Y nosotros tampoco buscábamos que la tuviera, nosotros somos los argentinos en general, ¿no? Y creo que es importante valorar a la gente que se activa políticamente, que por ahí antes no tenía una activación política, que tiene ganas de militar o de ser voluntarios, como la gente que está escuchando. Me parece que eso es gente muy importante, hay que respetarla, aprovecharla, y no solamente ir a buscar votantes nuevos o ir a buscar gente que todavía no te vota, sino también mimar a los propios, ¿no? Eso es algo también que fuimos aprendiendo con el tiempo y me parece una lección importante para el próximo gobierno también. Hernán, en esa línea de los cambios que se están viviendo, claramente hay un cambio en miles, cientos de miles de personas y quizás millones que por ahí se expresan en las 30 marchas si se puede, de una convicción mucho más grande de comprometerse, de involucrarse, de defender, de pelear nuestras ideas. Se ve en las redes sociales, se ha visto en las movilizaciones, se ve en la interacción que tenemos con la gente, se ve en la fiscalización, pero a su vez también hay un proceso de cambio digamos, del humor social, de las ideas prevalentes. Algunos dicen que están con más fuerza las ideas de derecha, otros dicen que no es una cuestión de derecha-izquierda, sino de cambio o no cambio. Empezaría a haber una mirada de disgusto con el Estado tan fuerte que hay en Argentina, ese Estado que te cuida, que te resuelve todo, y una mirada mucho más prevalente de
del sector privado con mayor participación en la economía y mayor responsabilidad. ¿Cuál es tu mirada de este proceso y qué diferencia ves que habrá o que asumís que habrá en el 2023 respecto al 2015? Como al momento de gobernar. Metí 25 millones de cosas en la pregunta. No, pero lo importante para mí, yo sí creo que en 2023 el próximo gobierno va a tener un mandato de cambio económico mucho más fuerte del que tuvo el gobierno de Cambiemos en 2015, donde el mandato de cambio económico no estaba tan claro, ¿no? Había una inflación, había varios años de estancamiento económico, pero la sociedad todavía estaba pidiendo al próximo gobierno, que terminó siendo Mauricio Macri, hagámoslo sin dolor. Nosotros todavía creemos que se puede hacer sin dolor, ¿no? Y de hecho, si vos ves las campañas de los otros candidatos, que eran Sergio Massa y Daniel Scioli, los tres proponían dejar atrás el kirchnerismo e iniciar una tarea que no parecía demasiado difícil de entrar en una senda de crecimiento constante, ¿no? Entonces la sociedad claramente le dio a Mauricio Macri un mandato de cambio político muy fuerte, ¿no? Como una especie de hartazgo de los gobiernos de Cristina, de un estilo de hacer política, de la corrupción, de un montón de cosas, de la prepotencia, del alineamiento extranjero, un montón de cosas que la gente quería cambiar, pero el mensaje que daba sobre la economía no estaba tan claro, ¿no? Ahora creo que ese mensaje va a estar muy claro. Creo que la sensación en la sociedad de que estamos en un fin de época de un modelo económico está mucho más patente. Los fracasos acumulados son muchos más, incluidos los 4 años donde estuvimos nosotros, que intentamos normalizar nuestra situación y no lo hicimos a tiempo como para ganar las elecciones. Creo que en ese sentido es una ventaja que tiene el próximo gobierno. La desventaja, obviamente, es que la situación es mucho más grave, ¿no? Entonces, no sé si se compensan o no. Creo que es más difícil lo que le va a tocar al 2023 de lo que tocó el 2015, porque nada, la pobreza está 10 puntos más arriba, la inflación es 4 veces más alta, la deuda mucho más alta, las reservas del Banco Central son inexistentes otra vez. Entonces, va a hacer falta un plan de estabilización más claro, que también, digo, también es un mandato interesante, ¿no? Los economistas te dicen es más fácil bajar la inflación que cuando está a 100 que cuando está a 25, porque a 25 tenés que ir apagando las hornallas de a poquito, y es un trabajo muy difícil de hacer. A 100 podés hacer una cosa más fuerte basada en la confianza que generás y por ahí te va bien. Pero sin duda la sociedad está abierta a explorar distintas soluciones a un problema, porque las soluciones que se estuvieron vendiendo en estos 10 años, incluso si ampliamos un poco la mirada en los últimos 50 años, no han funcionado, ¿no? Entonces, es posible tener esa conversación con la sociedad. Ahora, que el fin de época de un modelo automáticamente se corresponda con el inicio de otro modelo bastante claro, no es tan claro, ¿no? O sea, está claro qué es lo que se está terminando. Ahora, qué es lo que la sociedad quiere para el futuro, está menos claro, ¿no? Y decime una cosa, en esa línea, ¿cómo combinás frente a las enormes dificultades actuales y los desafíos futuros el optimismo de un futuro mejor con las malas noticias, con el esfuerzo? ¿Dónde está ese punto de no ser iluso, pero no ser catastrófico? Es difícil, ¿no? Porque yo soy por temperamento optimista y creo que tengo los argumentos para bancarlo. Creo que si Argentina se da a sí misma el acuerdo de la estabilización macroeconómica, no necesariamente todas esas grandes reformas que decimos que hacen falta, que también harán falta y a medida que se avance en el camino se irán intentando o se irán haciendo.
pero solamente un consenso social y político amplio de que, digo, las cuentas del Estado tienen que estar ordenadas, de que el Banco Central no tiene que financiar el Tesoro, eso de a poquito nos va a ir afirmando, y yo creo que estamos cerca de eso, ¿no? Y que si el próximo gobierno tiene convicción y al mismo tiempo cierta generosidad como para hacer partícipes a amplios sectores de la victoria que sería estabilizar la macroeconomía, con la macro ordenada, hay un montón de capital de todo tipo en Argentina como para por lo menos tener una buena racha que se aproveche para hacer otras reformas y consolidarla y que quede fuera del debate político las locuras que sigue defendiendo el kirchnerismo, como que la emisión no genera inflación, como que vivir con lo nuestro es algo valioso, como que ante cada problema la solución es el Estado, ¿no? Si se van terminando esas cosas, y si incluso el peronismo las abraza, digamos, de alguna manera, liderados por otras personas que no sean el kirchnerismo, yo soy optimista y creo que estamos mucho más cerca ahora de ese consenso de lo que estábamos en 2015. Y si También tenés porque que veo que elegir un tema, eh, Guillermo, ¿nos escuchás? Creo que estábamos con algún temita, ahí se nos... Ya va a volver seguro, Guillo. Hernán, vos ahí hablabas de como cierta apertura o que el peronismo, digamos, estaría, o cierta parte del peronismo debería abrirse un poco mejor a las reformas. No sé, hoy estuve siguiendo estos días una cuenta de Twitter, no sé si la has visto, Aviones en Ezeiza, que hace como una fiscalización de cómo utilizan los vuelos sanitarios, los aviones sanitarios, sí. los gobernadores. Y lo traigo porque hablamos mucho con militantes, con referentes del interior, y esta sensación como decir, bueno, ser pro o inclusive J por C, o el radicalismo pareciera como estar más establecido, 100 años de historia le han dado su lugar. Es muy difícil a veces ser pro en el interior. Y sobre todo en provincias como esta. ¿Vos te imaginás toda esa camada de peronistas, casi que hasta por supervivencia, yendo a decir, bueno, muchachos, juicios laborales, disputémosla? ¿O en qué abanico te imaginas que esté esa discusión de sensatez? Bueno, es una muy buena pregunta, porque a veces uno negocia en Buenos Aires con los gobernadores para reformas nacionales, pero les deja seguir manejando sus provincias como quieran, ¿no? Nosotros nos ha pasado, por ejemplo, de hacer un montón de reformas de transparencia, de limitación del poder ejecutivo, sobre todo de jefatura de gabinete, en nuestros 4 años, y los gobernadores no hacen ninguna de esas, ¿no? Y les ha costado hacer el expediente electrónico o un montón de cosas de la nación que ellos no querían hacer. Entonces, a veces uno, para obtener votos, para conseguir leyes en Buenos Aires, tiene que aceptar que se mantengan en el poder gente que no hace ninguna de las cosas que uno quiere que haga, ¿no? Me parece una pregunta delicadísima de estrategia política, porque quizás en la transición vas a necesitar esas personas y que al mismo tiempo perjudicás a tu referente de ahí, de alguna manera, ¿no? Que eso también nos pasaba en 2015 y 2019, cuando la gente decía, ¿por qué no salían con Massa? O ¿por qué no...? Viste, en el momento en 2018 estaba el debate de integrar una parte del peronismo al gobierno, ¿no? Y saltaban los nombres, sobre todo de Massa, pero también de Mansur o de otros. Y vos decís, ¿viste? Nuestra gente en Tucumán viene diciendo que Mansur es un corrupto hace 20 años. Claro. ¿En qué situación quedan ellos si se transforma en ministro del gobierno de Macri? ¿Me entendés? O sea, no es tan fácil, ¿no? Por eso esas alquimias a veces hay que tomarlas con mucho cuidado. Entonces, por un lado está el pragmatismo absoluto, que decís, yo necesito conseguir leyes, necesito manos que voten, y después necesitas una construcción de más largo plazo de lo que es Juntos por el Cambio. Y yo creo que muchas decisiones que hemos tomado en estos años, lo tomaron otros, ¿no? No es que las tomaba yo, que en algún momento parecían que no eran suficientemente pragmáticas, bueno, con el tiempo han sido validadas, porque eso permitió mantener unidos Juntos por el Cambio, sacar 40 puntos, 3 años después seguir unidos. Eso no es peor. La gran noticia para mí, que muchas veces los analistas no le dan demasiada bola, es la construcción, la fortaleza
de Juntos por el Cambio en el sistema político argentino, ¿no? Ya van 4 elecciones arañando los 40 puntos o más, la unidad se permanece, y así es como vas a finalmente romper la hegemonía del peronismo. Con muchas elecciones y manteniéndose unidos, no haciendo experimentos cada vez que toca la elección. Porque eso se ha demostrado que si llegas a la presidencia, perteneces a 80 diputados, no sirve para mucho, Claro. ¿no? Entonces, me parece que mantener este camino manteniendo la identidad y generando confianza entre los socios ha funcionado y tiene que seguir funcionando. Genial. Yo perdón, estaba con un problemita de señal, me pasé el teléfono. Te hago una última pregunta que es totalmente descontracturada respecto a lo que estamos hablando, pero que me parece que tu mirada sobre este tema que impacta en el mundo puede ayudar, como dije antes, o nos puede ayudar a pensar. Como dije antes, y después, Keis, abrimos las preguntas a la gente y las administrás vos. Y quizás puedo estar con mala señal, así que pido disculpas. Te estás casado con una mujer rusa que la trajiste a vivir a Argentina, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estás viendo hoy de la guerra? ¿Qué es lo que están viendo los rusos en función de lo que Irina te comenta de sus amigos, de lo que está pasando en Rusia? Ya son 10 meses de guerra, ¿no? Sí, 8 meses de guerra o casi 9. Sí, casi 8. Y desde esa mirada, ¿qué ves para adelante, ¿no? Del mundo, ese mundo que vivimos en paz durante los últimos casi 50 años y ese mundo que viene, y dónde ubicas a Argentina en ese mundo que viene? Mira, la gente con la que hablamos en Moscú, que es de donde vive la familia y los amigos de Irina, mi mujer, están muy preocupados, no lo están pasando bien, ¿no? O sea, digo, los negocios donde compraban ya no existen más, muchas de las empresas para las que laburaban no existen más, tienen complicadísimo viajar fuera del país, prácticamente no hay vuelos fuera del país, o sea, toda una conexión que ellos tenían con Europa en los últimos 30 años prácticamente no existe más. También tienen un cepo durísimo para La Plata, como tenemos nosotros, menos duro que el nuestro, pero bueno, para ellos es gravísimo, nosotros nos fuimos acostumbrando a los cepos. Hay como una decepción muy fuerte, ¿no? O sea, los sobrinos de Irina, que tienen 30 más o menos, se quieren ir del país, ya no tienen ninguna esperanza de que mientras esté Putin puedan vivir en un país que les gusta. En las grandes ciudades es así, los jóvenes estaban habituados a otra cosa, ¿no? Como un autoritarismo medio light, que cada tanto tenían noticias tenebrosas, ¿no? De periodistas asesinados, etc. Pero que bueno, se habían acostumbrado a vivir ahí, a que no los afectara tanto. Hoy creo que esa sensación no existe más, ¿no? Como que hay una sensación de que no tiene futuro vivir en un país así, no tiene gracia, digo. Y de a poco las noticias, digo, con la movilización, con esta conscripción masiva que se anunció hace un mes, ya las familias de las grandes ciudades, los profesionales, etcétera, empezaron a preocuparse, ¿no? A decir, bueno, ¿por qué mi hijo va a tener que ir a esta guerra, ¿no? Antes parecía una guerra muy lejana. Ahora pararon la conscripción de la gente de las ciudades, o sea que eso es una preocupación menor. Después, sobre el mundo, mira, leí ayer una nota de Fukuyama bastante optimista en la que dice que esto muestra que el autoritarismo no funciona tan bien, ¿no? Que en un mundo tan complejo como el de hoy, que todas las decisiones dependen de una sola persona, no genera las mejores decisiones óptimas, ¿no? Que si en una sociedad donde hay libertad de expresión y hay competencia política, finalmente el sistema toma decisiones más acertadas, ¿no? Que hay burocracias que funcionan, donde la gente no tiene miedo de expresar su opinión y de criticar o de lo que pasa. En cambio, en las sociedades autoritarias se cometen errores. Y Rusia y China no lo están pasando tan bien, a pesar de que China está eligiendo un presidente que terminaba un mandato ahora de por vida. Eso creo que no habla bien de China. Pero también estamos viendo en Irán y en otros países como que uno podría decir que son momentos complicados para los autoritarios. Y que, mira, hace un año estaba toda la democracia liberal lamentándose por el lamentable estado de la democracia liberal, y sin embargo el ejemplo de Ucrania, que está
literalmente entregando su vida por querer ser una democracia liberal, por integrarse a la Unión Europea, que estaba desprestigiada, por integrarse a la OTAN, que estaba desprestigiada, ¿no? Todos países que daban por sentado que estar en la Unión Europea y en la OTAN era una cosa muy normal y que no les servía para nada. Sin embargo, hoy, viendo el ejemplo de Ucrania, que está desesperada por entrar, empezaron a valorar más lo que tenían, ¿no? Eso me parece que puede ser una buena noticia. Bueno, gracias y mucha suerte para los amigos de Irina y los que están allá. Siempre se puede estar peor, ¿no? Case, Sí, ¿las preguntas? le dimos la sonido a Andrea. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Yo tengo una duda muy grande. Partimos de la base que en 2015 ganamos, gracias a Dios, con un país que estaba en otras condiciones totalmente distintas a las que está hoy en día. La fábrica de pobres funcionó a full, o sea, viene funcionando a full desde el primer mandato del kirchnerismo. Y quiero saber si van a tomar las medidas que hay que tomar, cueste lo que cueste. O sea, sabemos que vamos a pasar un 2024 horroroso, no me cabe la menor duda, pero si están las condiciones dadas para que terminen con lo que yo creo que debe ser, es una regulación total y absoluta de la SAUH, que es la principal fábrica de pobres de este país. Hay millones de ideas que se podrían implementar, hay que bancarse el cimbronazo. Quiero saber si van a estar en condiciones de hacerlo o si tienen el temperamento que se necesita para hacerlo. Yo vivo acá en Capital, es un horror transitar la calle, todos los días hay un piquete, hay un montón de medidas que no han sido buenas. Y quiero saber qué van a hacer realmente. Hay millones de personas que me río mucho cuando dicen queremos trabajo de calidad. Toda esta gente que está parando en la 9 de julio no puede trabajar de nada, porque no saben hacer nada. Entonces, ¿qué se va a hacer con esa gente? Yo creo que lo primero que tienen que hacer es eliminar lo que provoca el nacimiento indiscriminado de gente que lamentablemente no tiene un futuro. Entonces quiero saber qué van a hacer con eso, si realmente van a poner un poco más no digo mano dura porque suena feo, pero bueno, me parece que hay que repensar todo este tema. No sé, es la gran angustia que tengo. Me imagino, mira, yo no estoy trabajando con ningún candidato, pero conozco mucha gente que está tomando un montón de planes y está tomando muy en serio, pero al mismo tiempo, si hay reformas importantes en la política social que se están pensando, es posible que durante mucho tiempo haya piquetes para protestar con eso. ¿Ves? Sin duda, sin ninguna duda. O sea, porque hay dos cosas. Una cosa es la UH, que es universal, y que en general yo creo que sus efectos son más positivos que negativos. Después están los planes, lo que llaman los planes sociales, que es lo que se entrega a través de las organizaciones. Que ahí sí, la cuestión política de esos planes es mucho más dudosa y que reciben alrededor de 1 millón de personas cuando hay un universo de informalidad de 7 u 8 millones, ¿no? O sea, ¿por qué esos millones los reciben y los otros 6, 7 millones no los reciben? La única explicación es la política. Entonces, empezar por quitarle la política a los planes sociales me parece que es un camino por el que no tengo duda que se va a avanzar, pero tiene que empezar a moverse la economía también como para que esos informales puedan encontrar un trabajo, ¿no? Y puedan tener una manera de hacer algo que les permita compensar el plan. Digo, no es... y aparte, otra cuestión, es la situación va a ser distinta también en el Congreso y en las provincias. No es similar puede ser muy distinta, digo, a lo que fue la situación de 2015. No, sin ninguna duda, o sea, el tema es que creo que si no se arranca precisamente con la generación de toda esta gente que lamentablemente no tienen de qué manera insertarse en el mercado laboral, pero obviamente que hay que darle el poder a los punteros políticos, porque es una cosa horrorosa, lo vemos todos los días, es vergonzoso lo que hacen con esta gente realmente, pero creo que hay que atacar de fondo eso. Yo tengo 57 años, he vivido alguna parte más linda de este país y yo creo que... Perdón que te interrumpa, porque dice iPhone y no veo tu nombre. Andrea. Necesitamos... Andrea.
Andrea, gracias Andrea, pero la idea es que a ver si más gente puede preguntar, si Dale, vamos perdón. haciendo conversación de vuelta se nos complican. Ok. Muchísimas gracias también por estar acá, No, por Andrea. favor. Y una cosa, Carlos. Andrea, vos, este cambio lo hacemos entre todos, ¿no? Todo el tiempo hoy, casualmente, 3, 4 personas me decían, bueno, van a ganar, ¿qué van a hacer? Digamos, no, cada vez más el partido lo jugamos entre los que estamos en la cancha o los que están en la cancha, los que estamos en la tribuna, los que están en la tribuna. No hay soluciones mágicas, esto es un proceso de cambio. No, lo que pensamos, no todos pensamos lo mismo, entonces también a veces en estos procesos vamos a hacer, si ganamos, un gobierno de coalición, donde también hay que consensuar entre los socios de la coalición. Lo fundamental acá es que pongamos de vuelta a Argentina en el camino correcto. Les aseguro que esa Argentina que ustedes sueñan es la Argentina que nosotros soñamos. Después, como decía Hernán y lo escribía muy bien, acá hay un primer desafío: estabilizar la macroeconomía. Con la macroeconomía estabilizada, con una inflación controlada, después hay un montón de cosas que es más fácil hacerlas. Pero ¿sí? Es importante estar viviendo y siguiendo lo que están viviendo en Francia con Macron. Gobernar está cada vez más sensible, es más frágil, y el desafío nuestro es transformar a Argentina en los próximos 20 años, no en los próximos 2. Seguimos, Keis, administrando las preguntas. Carlos, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy de Tucumán, para ser más exacto de Alderetes. Justamente estoy en este momento en la sede de Juntos por el Cambio acá en Alderete. Bueno, sabemos que Tucumán es prácticamente una provincia la cual hace muchos años que no podemos erradicar el kirchnerismo de ninguna forma. La pregunta mía es, en este momento, ¿cuál es la idea que se tiene a nivel tecnológico para avanzar no solamente a nivel educacional, sino a nivel cultural y insertarse a nivel mundial? ¿Tecnológico en qué sentido? Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Es estás? tecnológico qué querés decir? Toda la parte informática, comunicación, porque un poco yo les cuento, yo estoy manejando todo lo que es la parte de redes sociales, justamente de Juntos por el Cambio de Alderetes. Justamente, ¿cuál es la proyección que tienen para el 2023? ¿Cómo se manejaría y cómo se lo haría a nivel, o habría alguna forma para interactuar no solamente entre todas las provincias, sino conectarse a nivel mundial, tecnológicamente? ¿Pero vos decís de campaña política o en general del funcionamiento del país? Ambas cosas. No, creo que algo para mí que combate el nacionalismo y el populismo es la conexión internacional. Para nosotros la construcción de redes, ¿no?, que creció mucho el 4G en Argentina y la fibra óptica, es sin duda algo que es todo a favor de nuestra visión del mundo, una visión internacionalista, de un país abierto, un país que ve el resto del mundo como oportunidades de educación, de inversión, de interacción de todo tipo, y hay que seguir por ese camino. Se viene el desafío del 5G, por ejemplo, que hay muchos países avanzando. En Chile y en Brasil está a punto de ser lanzado. En Argentina hay como unas demoras inexplicables. Yo creo que hay gente que no entiende bien cuál es la situación. Y seguramente hay que seguir, porque aparte es un sector muy dinámico en el que hay sorpresas todo el tiempo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que eso es algo que también hace más el sector privado que el sector público. El sector público puede dar infraestructura y puede dar incentivos, pero los que cavan en las veredas para poner fibra óptica son los privados, los que tienen los satélites para dar servicios satelitales son los privados, y mientras mantengamos ese uso de redes en libertad y regulado de una manera que permitan el crecimiento y la inversión, será positivo para la Argentina, pero también para Juntos por el Cambio.
Bueno, Caro. un poco la parte... Perdón. Carlos. Ahí seguimos con Caro. Gracias por tu pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada a la comunicación. Yo creo, lo veo de afuera, los veo en los programas de televisión y los veo demasiado confiados. Y falta un año entero todavía, donde van a repartir a más no poder el próximo año. Y creo que Juntos por el Cambio se está quedando otra vez en la comunicación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué planes tienen para eso? Primero que no veo esa sensación, pero es posible, digamos, una percepción que cada uno puede tener y la respeto. El año que viene lo que habrá va a haber en las PASO, va a haber campañas en las que habrá reglas de juego de respeto y de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y recién después de las PASO habrá una campaña unificada de Juntos por el Cambio. Hasta entonces, y creo que es una fortaleza de Juntos por el Cambio, hoy no hay un liderazgo claro. Y eso nos permite llegar a más personas. Siempre y cuando no haya peleas. Yo no estoy participando, con ninguna campaña, ni especialmente con ningún candidato ni nada. Lo digo como militante prácticamente. Y lo que decía antes, en el entorno de hoy es mucho más difícil tener una estrategia centralizada que pueda ser seguida por 200, 300, 500 dirigentes. Eso ya es muy complicado, muy difícil e incluso contraproducente. Uno puede dar como directivas muy centrales y muy estratégicas y después que cada uno se tiene que animar a hacer lo que quiere hacer. ¿No? La coordinación me resulta cada vez más difícil. Pero bueno, el desafío mayor va a ser para el próximo gobierno, me parece, más que para los candidatos. En las elecciones finalmente hay más talento o menos talento, algunos se lo tomarán más en serio que otros, pero para el próximo gobierno que es una decisión, es una tarea muy difícil en la que tendrá que marcar con mucha claridad cuál es el rumbo, cuál es la velocidad del cambio, quiénes son ganadores y quiénes están incluidos y quiénes no, y después tratar de dar las batallas cotidianas ganando y perdiendo, porque eso es inevitable, ganar algunas y perder otras, pero siempre que la gente sepa hacia dónde estamos yendo y puede tener un poco de paciencia, que es insólito tener que pedirle en 2024 a la gente que en un país, una economía que no crece hace 13 años, diciéndole más explícitamente o menos explícitamente, dame un año más, necesito un año más para ordenar este quilombo, pero si no ordenamos este quilombo no vamos a poder ir a ningún lado. Eso va a ser un pedido a la sociedad muy fuerte, ¿no? 13 años de estancamiento, decirle, dame uno más, eso va a ser una tarea muy difícil del próximo gobierno. Gracias, Hernán. Mario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Aprovechando a Hernán, yo la otra vez en un space hacía un análisis chiquito de que en 2015 se pensaba que no se iba a ganar las elecciones, con lo cual fue más fácil encolumnarlos a todos detrás de Mauricio. Ahora veo que ante la perspectiva de que el año que viene gane Juntos por el Cambio, aparece cada uno con su ego y su idea. Y en realidad la pregunta mía apunta a, yo he sido fiscal, soy voluntario, me gusta cuando me preguntan contestar con certeza, es decir, con seguridad cuál es la idea del PRO, más allá de la interna con la UCR y la coalición cívica. Me gustaría una especie de plan. El otro día estuve en el plenario de Mar del Plata de Patricia Bullrich y demás, fui invitado y bueno, la verdad que me encantó, y tiraron algunas ideas. Pero a mí me falta mucho más material, es decir, no soy economista, pero soy contador, y me gusta mucho la economía, con lo cual, obviamente, elaboré mi idea también, por supuesto. Entonces, bueno, me gustaría que existiera un plan, una idea, por eso me gusta que esté Hernán en este caso, por lo menos lineamientos del PRO, más allá de la interna que se va a producir en el año que viene. Para cuando me preguntan, contestar fehacientemente qué es lo que queremos hacer. Para que la gente sepa lo bueno, lo malo, o sea, todo lo que va a haber que
qué hacer en caso que el candidato del PRO, que es lo que yo espero, triunfe el año que viene. Creo que bastante sencillo, no sé si se entendió. No, sí, se entiende, correctamente. y entiendo por qué existe esta demanda. Yo creo que para detalle falta mucho, ¿no? O sea, realmente nadie sabe cómo va a estar la economía dentro de un año. Entonces, hablar con demasiado detalle puede ser contraproducente. La veo a Patricia hablando mucho de la economía bimonetaria, que es una idea que puede ser buena o mala. No me da para saber exactamente qué es, pero eso es un nivel de detalle. Yo creo que lo que tiene que estar claro es el rumbo, ¿no? Y el rumbo, en eso hay mucha unidad en Juntos por el Cambio. Una economía estable, en crecimiento, más abierta al mundo, que haga un poco la macroeconomía que hacen los países que les va más o menos bien, ¿no? A partir de ahí hay que hacer un montón de otras reformas más micro, ¿no? Cuánto hay que cambiar la legislación laboral, cuánto hay que cambiar la legislación previsional, cuántas regulaciones hay que quitar o poner, llegado el caso, o eso me parece que es una definición como más específica que se da en su momento, y hay equipos laburando, y a veces me junto con gente que está trabajando a un nivel de detalle que me sorprende, faltando tanto. Pero lo que la gente tiene que saber es que nosotros vamos a una economía más sensata, en el mediano plazo con menos impuestos y menos gasto, pero también más integrada al mundo, con las cuentas del Estado en orden, donde la energía se pague lo que cuesta, ¿no? Que es algo que también a nuestros votantes les va a costar entender, pero bueno, no hay manera de ordenar el Estado, ¿no? Sin que paguemos la energía por lo que vale. Ese es el rumbo, que es muy parecido, digo, al rumbo de 2015-2019, ¿no? Donde quizá lo que falló es la secuencia de cómo llegar desde este desastre a la orilla, ¿no? No llegamos a la orilla. Ahora hay que tratar de llegar a la orilla. Eso es muy importante también. Everest. Buenas noches, ¿cómo andás, Kies? Hola, Hernán, ¿cómo andás, Guillo? Me gustaría a mí simplemente pedir un comentario o una reflexión tuya, Hernán. Estamos hablando de la fuerza cívica y social que tiene que transformar el país y la fuerza colectiva sobre todo, que trae consigo la idea de involucramiento, de participación. Yo soy joven, presido la Juventud del PRO en el Chaco, entonces me es imposible no pensar en clave joven, ¿no? Y esto me recuerda a una nota que leí, que está en la página de Seúl, Difícil volver a casa, de Marcos Falcone, que cuenta un poquito la problemática esta que viven nuestros coetáneos, mis coetáneos. ¿Cómo la ves? ¿Qué emociones o qué ideas te despierta? ¿Y qué impacto pudiera o no tener eso en el armado que tenemos que encarar de miras a la transformación del año que viene? Mira, hoy yo tengo la sensación de que el futuro está roto en Argentina, ¿no? Entonces, alguien que se va del país es porque no solamente tiene un presente que no lo satisface, sino que tampoco imagina un futuro para el país y para sí mismo o sí misma, en el que se sienta incluido y en el que se sienta en un país con el que le den ganas de vivir, ¿no? El kirchnerismo se quedó sin idea de futuro hace mucho tiempo, ¿no? Yo diría desde 2010, 2011, que no ofrece a nadie un camino para seguir, sino que le está diciendo: yo te hago sobrevivir al presente, podés comprar hoy, no te morís de hambre hoy, vas a poder consumir, ¿no? Ahí se hicieron como adalides del consumo, y el consumo no es futuro, el consumo es presente. Al regreso del peronismo, en 2019, para mucha gente, con el mismo discurso, digo, de contención, de aguante, de resistencia, a pesar de que estaban en el gobierno, nunca ofrecieron una idea de futuro. A medida que pasan los años, sigue sin haber futuro en Argentina, falta mucho tiempo para que eventualmente pueda cambiar el gobierno. Nada, mucha gente dice: por ahora no tengo nada que hacer acá. Quizás si cambia, ¿no? Puedo volver. Pero es muy triste gente que se vaya simplemente a ver qué pasa, ¿no?
yo soy muy a favor, lo hice 2 veces me fui a vivir afuera del país y creo que es una experiencia formativa extraordinaria, o sea que no estoy en contra, no es que me parece terrible que cada pibe que se va sea algo malo, porque se aprenden muchas cosas, en un país muy ombliguista como el nuestro también, uno puede traer experiencias nuevas, puede servir de muchas cosas lo que hace. Pero si eso se transforma en una tendencia y la gente no vuelve, es muy preocupante. Entonces, una tarea para Juntos por el Cambio fundamental es poner por delante de todo esta idea de futuro. Hay un futuro posible, ¿en qué consiste? ¿No? Vamos a ir a un país donde tu esfuerzo va a valer la pena, donde vas a participar de una sociedad que de a poco va mejorando, donde la gente va confiando los unos a los otros, donde las reglas se respetan, donde el esfuerzo personal es importante, un montón de cosas. Si logramos comunicar ese futuro y que se comunica no solamente desde la campaña, desde arriba para abajo, sino de toda esta gente que ahora participa de la vida política del PRO y de Juntos por el Cambio, tendremos una chance de que estos chicos dejen de irse, ¿no? Yo creo que también algo cambió con las elecciones del año pasado. Hasta las elecciones del año pasado muchos de los nuestros estaban desesperados, creyendo que se venía una nueva hegemonía kirchnerista. El triunfo en las elecciones calmó a mucha gente, pero ahora hace falta dar el paso principal, que es ganar las elecciones otra vez y encadenar un par de mandatos mínimos seguidos en la dirección correcta, ¿no? Eso va a ser un desafío muy importante. Gracias, Hernán. Creo que vamos a tener tiempo para 2 preguntas más o menos, así que vayan haciéndolas en el chat. Clara, te escuchamos. Bueno, casualmente acabas de contestar un poco en parte mi pregunta, porque vos lo acabas de decir, el futuro está roto. La sensación que yo tengo de los chicos jóvenes es que un poco el futuro está roto en la Argentina en su visión. Entonces mi pregunta tenía que ver con de qué manera iban a lograr generar futuro para los chicos de clase media que se están yendo en cantidades industriales para diferentes países y que, bueno, generan una ruptura anímica en la familia y una ruptura para el país también, porque son cerebros que se fugan. En cierta manera... En un mundo tan interconectado como hoy, y sobre todo para la gente que accede a una educación universitaria, el mercado laboral es muy líquido. O sea, la gente puede cambiar de país y cambiar sus sueldos en dólares muy rápido. Hoy los sueldos en dólares argentinos están muy bajos, ¿no? Para alguien de 30 años, yo no me quiero imaginar cómo puede ser para alguien de 30 años. La idea no solo de comprarse un departamento o una casa, son incluso un auto, están carísimos los autos. O sea, digo, más allá de la idea de futuro que yo decía antes, el presente, más allá de gastárselo en restaurantes, digo, los que tienen un buen trabajo, más o menos un buen trabajo, más allá de gastárselo en restaurantes o en viajes de fin de semana, hay una sensación de que es un presente constante y que no puedes planificar nada, ni ir ahorrando, ni ir construyendo una vida, ¿no? En lugares, si hay lugares donde sí les permitan hacer eso, y cuando uno ve los testimonios de la gente que se va, de la gente joven que se va, que tienen trabajos en empresas buenas, o son programadores, o gente que está integrada a la economía global, lo que más valoran de vivir en otros países es esta sensación de poder planificar y de poder pensar al menos en el mediano plazo y poder estar tranquilo en el presente sin sentir que si pasado mañana pasa algo, el derrumbe es completo, ¿no? Nosotros vivimos en Argentina con los pies en el pantano hace mucho tiempo que entre la inflación y la inestabilidad política, la inestabilidad económica, sentimos que no tenemos dónde afirmarnos. Y esa sensación de estar todo el tiempo en suelo patinoso, o no sé, lo siento así, como arenas movedizas, es muy estresante y muy cansador. Entonces, para el que es joven y todavía no tiene una vida hecha, etcétera, la tentación de ir a probar suerte a otro lado es enorme. Gracias. Muchas gracias por la contestación ampliada. Gracias. Chao. Lisandro, te escuchamos. Creo que es sí, bueno, para ser breve, parte de lo que va a ser una pregunta mía ya fue contestada por Hernán en forma muy clara, así que voy a hacer solo una acotación seguida de una repregunta distinta. Al principio, cuando Hernán nos empezó a hablar,
creo haber entendido que él también hablaba de 2015 y 2019 como una continuación de un fracaso, ya sea comunicacional o parcial, y por supuesto que la autocrítica me pareció siempre algo muy valioso dentro de la coalición, siendo gobierno o no siendo gobierno, pero por lo menos en lo personal yo me planteo la duda de si comunicacionalmente sigue siendo hoy en día todavía algo destacable igualarnos, o igualar este periodo 2015 a 2019 como una continuidad de lo previo y como algo parecido a lo que está pasando ahora. Y realmente creo que llega un momento en el que vale la pena que el discurso sea no una reivindicación completa o fanática, pero sí decir, miren, o sea, por lo menos desde mi visión, la democracia al final es binaria, bueno, queremos a Santiago Cafiero o a Jorge Forì. Es así, o sea, no, hay un momento en que es lo uno o lo otro. Queremos a Aníbal Fernández o a Patricia Bullrich. O sea, y la verdad es que no hay ningún punto de comparación entre los ministros, acá tenemos a uno, su gestión y lo que ocurre cuando un país decide culturalmente volver al pasado. Por supuesto, yo soy positivo en cuanto al resultado electoral del año pasado, pero mucho más en la medida, yo no creo quizá que logremos, hablo en plural, ¿no? Una elección del 50% del electorado apoyando a Juntos por el Cambio. Pero creo que sí puede ser muy positivo que todos los populismos juntos perforen hacia abajo el punto de 30 puntos. Eso puede permitir otra conformación en el Congreso y demás, pero partiendo de que somos parte de un fracaso constante de hace 40 años, como si el 2015 o 2019 fuera lo mismo, comunicacionalmente ojo, yo soy abogado, no conozco tanto de comunicación, pero lo que veo es como que es parte de una cosa demasiado derrotista a este punto, cuando no hay punto de comparación. Si uno mira cualquiera de los ministros del 2015 a 2019 con lo que después vino. Entonces, como al final la cosa es binaria y no como a mí me gustaría, una cosa sueca, bueno, me parece que hay que hacer algún tipo de reivindicación junto, por supuesto, con las autocríticas para superarnos, pero no solo para ganar, sino para involucrar a las personas. Un poco Guillo dijo esto. A ver, si todos estamos pensando dónde está la mía, yo, por ejemplo, soy abogado laboralista, me la paso fiscalizando y votando en contra de mis intereses personales, de hace muchas elecciones. Y estoy absolutamente convencido de esto, y estoy seguro y no tengo ningún temor a hacer muchas más sucesiones o dedicarme a otra parte del derecho, porque no es virtuoso, porque quiero que mi hija se quede en el país, porque quiero yo quedarme en el país. Entonces, tengo muy claro que estoy dispuesto está a muy esto. bien lo que decís. En esto estamos es interesante todos. porque... Sí. Yo no tengo dudas de que el próximo gobierno será heredero de la experiencia 2015-2019. A veces, pero es cierto que el modelo económico siguió siendo más o menos lo mismo y que el intento de cambiar el régimen en una situación de debilidad que no se logró, o se logró, pero al precio de no ganar las elecciones, ¿no? Pero eso quedará más claro a partir del año que viene. Yo estoy seguro de que si a Juntos por el Cambio y al gobierno próximo del PRO, que creo que va a ser del PRO, le va bien, el gobierno de Mauricio Macri será visto como el primero de la nueva etapa de la Argentina, ¿no? Que después tuvimos este retroceso, pero que después se va a retomar un camino que había quedado trunco en 2019. De eso no tengo dudas, y el tiempo de a poco le va mostrando, creo que la sociedad de a poco se va dando cuenta de que con Mauricio había un camino, con los pozos que pudiera haber y con los pozos que nosotros agarramos a propósito sin querer, o sea, pero que había un camino y que después tuvimos 4 años sin ningún camino. Y creo que mucha gente de a poco se va dando cuenta de eso y es un activo que el próximo gobierno tiene que aprovechar. Y lo va a aprovechar, no tengo ninguna duda.
Hernán, gracias. Hoy comenzamos un ciclo de 3 encuentros sobre hablando de cambio cultural y lo inauguramos con vos. Siempre es muy lindo escucharte y también con la humildad con la que hablas y con la que siempre has actuado y las ganas de aprender. Yo recuerdo que venías y nos juntábamos cuando estábamos en el gobierno y me decías, bueno, a ver, explícame esto de la revolución de los aviones, así lo podemos comunicar mejor, y siempre tratabas de profundizar para entender más profundamente qué se trataba, todas cosas que muchas veces son complejas, con números, no sé, en su momento las PPP, cuestiones así, para encontrarle una vuelta a la comunicación. Gracias a todos los que han estado acá, por acompañar, por bancar. Como dije antes, creo que esto es entre todos, y en esa línea me gustaría una reflexión final que le voy a preguntar a cada uno de los que estén en este ciclo de cambio cultural, y agradeciendo a Case, también a vos, a Sole y a todos los que trabajan en la organización. ¿Qué mensaje le darías a nuestro militante, a nuestro voluntario, a nuestro activista del cambio, de lo que viene de acá a las elecciones y lo que vendrá después de las elecciones? Lo primero que le quiero decir es que la existencia de voluntarios del PRO y más ampliamente de Juntos por el Cambio desde las marchas, si se puede, para mí es la noticia política principal o una noticia política principal de esta época. Que esto antes no existía y sentirnos a nosotros acompañados, energizados por tanta gente que está dispuesta no solamente a votarnos o a estar de acuerdo con nosotros, sino además a ser promotores, impulsadores y llenos de energía para comunicar esto y para dar la batalla en los asados o con el cuñado kirchnerista. Todo eso es una novedad increíblemente positiva para el PRO y para el Juntos por el Cambio. Increíblemente positiva. Eso es lo primero. Lo segundo es hacia adelante, y creo que hay que, dar la sensación ahora de que la historia va en nuestro favor, ¿no? Y como dijo alguno, tampoco hay que creerse que las cosas ya están ganadas, pero también hay que tener ese entusiasmo y esa pasión y ese optimismo de que en el rumbo general siempre teníamos razón y que las cosas se van a ir ordenando de a poco, pero que va a hacer falta mucho convencimiento y mucha convicción y al mismo tiempo mucha apertura y generosidad para trabajar con gente que por ahí uno no está de acuerdo en todo, pero que comparten los valores fundamentales que son los de la democracia y los de la economía sensata, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la gente de armar una economía donde la gente pueda trabajar y pueda planificar su vida y pueda tener un futuro. Y eso va a ocurrir. Hay que seguir haciéndolo, no hay que aflojar, pero va a ocurrir y va a ser una masa, yo creo que muy importante el año que viene y también fundamental cuando empiecen los problemas en 2024. 2024 va a ser un año muy difícil para quien gobierne. Esperemos que sea uno nuestro, yo creo que va a ser alguien del PRO. Ahí va a tener que haber paciencia, va a tener que haber convicción para sostener el rumbo, porque sabemos que tenemos razón y que del otro lado no tienen ninguna propuesta alternativa válida querida por la sociedad. Entonces, nada, eso. Se vienen años muy importantes en los que tenemos que estar muy atentos y muy comprometidos para llegar a ese lugar que todos queremos. Mil gracias, Hernán. Gracias a todos. Hemos sido más de 100 personas todo el tiempo. La verdad que está muy bueno encontrarnos acá y siempre es muy bueno escucharte. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Chao, gracias a todos. Chao, gracias.